Que la grandeza del Todopoderoso te sea manifestada en este tiempo. Que humillado puedas exaltarle, glorificarle, adorarle y alabarle. Que puedas reconocer en este tiempo su bondad, su amor para contigo. Que en sus brazos te tome, te consuele y te alivie de todo quebranto. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 21. La palabra de Dios dice así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí hay una palabra que dice que Jesús se entristeció. Sí, dice que se conmovió en espíritu. Qué tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque podemos decir que Jesús conocía a Judas, que conocía el corazón de Judas, y alguien diría, pero ¿por qué entonces se sorprende Jesús y por qué entonces se entristece? ¿Sabe? Habría que conocer a profundidad todo lo que Jesús hizo por Judas. No se conoce el momento escritural en el cual Jesús llamó a Judas y qué estaba haciendo Judas cuando Jesús lo llamó. Se sabe que Pedro estaba pescando. Se sabe que Juan estaba remendando las redes de pesca. Se sabe que Leví, Mateo, estaba al banco de los tributos recaudando impuestos. Se sabe que Natanael, el poeta romántico, estaba refrescándose debajo de un árbol cuando Jesús le vio mucho antes. Pero la Biblia permanentemente, cuando se refiere a Judas Iscariote, dice que era hijo de un tal Simón. ¿Sabe? Y cuando dice Iscariote, muestra la procedencia de Judas. En lugar, bueno, es como decir Osvaldo el Timbiano, Stewart el Chocuano, o María la Paisa. Asimismo la Biblia dice Judas Iscariote, el que era de Iscar, el que pertenecía a un pueblo violento, a un pueblo que comerciaba con la vida ajena, a un pueblo que vivía del sicariato. Sí, Judas tenía estos antecedentes. Por eso yo insisto, para Judas no fue difícil vender a Jesús.
Pero aunque todavía no llegamos allá, en este evangelio, volvemos a la tristeza inmensa de Jesús porque la palabra dice que se conmovió su espíritu. Jesús se afectó porque posiblemente había hecho más por salvar a Judas. Óigalo bien, esto entre comillas y entre paréntesis. Esto puede ser metafórico, que por los demás. ¿Sabe? Si alguien no merecía estar entre los 12, era Judas. Claro, ninguno lo merecía, ninguno era digno. Pero si alguien no calificaba en ninguno de los ítems para entrar entre los 12, era Judas. Sin embargo, Jesús le dio la oportunidad. Esto me emociona. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez usted tenga muchos méritos, muchas virtudes, pero yo no tenía ninguna. Nunca he sido digno de llevar el mensaje de Dios. Por eso siempre digo, este es mi privilegio. Esta es mi paga. Sí, no recibo salario como pastor. Nadie me ofrenda y esto no me afecta, ni me duele, ni mucho menos. Me gozo en el Señor de saber que no siendo digno, Él me hizo digno. Que no mereciendo nada, Él me hizo merecedor. Yo no sé si está entendiendo esto, pero Jesús se afectó grandemente en su espíritu porque le dio esa tristeza tan poderosa, tan fuerte, al ver cómo uno de los suyos se perdería. Sí, tuvo que advertirlo Jesús. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar. Qué tremendo esto. Óigalo bien. Y todos empiezan a cuestionarse. Y yo miro esa escena y yo me imagino mirando a Pedro con esa mirada profunda, acusando a los demás. Me imagino a Tomás bajando la cabeza. Me imagino a Felipe con una sonrisa triste dibujada en su rostro. Me imagino a Natanael tomando los pequeños apuntes de detalles importantes de esa escena. Óigalo bien. Mientras Juan no deja de estar conectado con ese amor tan grande que representa a Jesús para su vida. Qué escena tan contradictoria. Ellos allí, esos 12 con Jesús. Y entre ellos hay un traidor. Entre ellos hay uno que descalifica. Entre ellos hay uno que Jesús quiso hacerlo digno, pero él nunca aceptó ser digno. ¿Sabe? Esto es tremendo, porque muchas veces experimentamos frustración.
Queremos ayudar a este, al otro y al otro. Y ayudándoles. Solo saben ver cosas negativas, solo saben criticar. Como alguna vez alguien preguntó, después de haberle servido con el amor de Cristo, si la iglesia era de sana doctrina. Qué triste esto. ¿A qué llamamos sana doctrina? Le hemos expresado la compasión. Le hemos expresado el amor del Señor. ¿A qué llamamos sana doctrina? Yo no sé a qué llaman sana doctrina realmente. Óigalo bien. Siempre nos va a doler. Nos va a afectar como humanos que habiendo hecho tantas cosas buenas por X o Y persona, luego esta persona no solamente sale a blasfemar, a decir cosas que no son, o simplemente se aparta, como hará Judas en esta escena. Tremendo porque Juan le pregunta a Jesús y Jesús le responde. Y le dice claramente que el que coma el pan que él le dé mojado, ese es. Y Judas comió el pan. Y dice la Biblia que inmediatamente lo comió. Satanás entró en él. ¿Sabe? No dice un demonio. No dice un espíritu malo de parte de Dios. Entró el enemigo de Dios en Judas. Pero yo quiero decirle, no son simplemente las palabras de Jesús que provocan esto. ¿Sabe? Yo le aseguro que Jesús nunca quiso que Satanás entrara en Judas. Y me preguntaría a alguien, y si nunca lo quiso, ¿por qué no lo impidió? Libre albedrío, mi amado. Libre albedrío, mi amada. Dice la Biblia que Judas sustraía de la bolsa, que se aprovechaba de la necesidad de los pobres, para en nombre de los pobres robarse el dinero que recaudaba el ministerio de Jesús. Sí, recaudaba dinero. Si Mateo era rico, por ejemplo, Zaqueo era rico, y el Evangelio según San Lucas nos dice que había muchas mujeres adineradas que aportaban para el ministerio de Jesús. Así que, siendo Judas el tesorero, no manejaba cualquier dinero. No manejaba cualquier 2 pesos. Por eso lo que pagaron por Jesús fue el precio más alto, porque Judas manejaba mucho más. Óigalo bien, de lo que la gente podía imaginar. Era el administrador de los dineros. Sí, mi amado. Judas ya venía con unas puertas abiertas en su vida. Sí, la vida de Judas era como una casa abaleada por fusiles. Eso es decir, una casa con demasiadas rendijas, con demasiados huecos, por donde podían entrar y salir demonios permanentemente. Lo único que le faltaba era que entrara el mismo Satanás. Por eso Jesús lo dice abiertamente. Habla del calcañar, habla del talón. Quiere montar su pie sobre mí. Esto es lo que pretende hacer directamente Satanás. Bueno, hay una diferencia entre
Pedro y Judas. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No es que Pedro estuviera endemoniado, Pedro estaba influenciado. Satanás estaba poniendo palabras en los labios de Pedro. Óyalo bien, pero aquí Satanás ha entrado directamente y ha tomado el control de Judas. Y yo no sé si entendiste en esta mañana, pero no dejes, no abras puertas espirituales que te conduzcan a una miseria espiritual, a la derrota espiritual. No des lugar a que los demonios tomen el control de tu vida. Óyelo bien, deja que Jesús tenga el control. Cede el control a Jesús y no permita bajo ninguna circunstancia que demonio alguno, espíritu inmundo alguno y Satanás entre en ti. Obedece la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.